¿Qué río es este cuya fuente es inconcebible? ¿Qué río es este que arrastra mitologías y espadas? Es inútil que duerma, corre en el sueño, en el desierto, en un sótano. El río me arrebata y soy ese río. De una materia deleznable fui hecho, de misterioso tiempo. ¿Acaso el manantial está en mí? ¿Acaso de mi sombra surgen, fatales ilusorios, los días? Jorge Luis Borges. Les habla Liana. Sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Sin Filosofía Podcast. Hola, hola, estamos de nuevo por acá compartiendo historias y el arte de filosofar sin filosofía. Y comencé este episodio con el gran Borges y un fragmento de su poema titulado Heráclito, porque en esta ocasión, estimadas y estimados, estaremos hablando del filósofo oscuro y uno de mis consentidos de toda la vida, Heráclito de Éfeso, quien es uno de los principales representantes de la filosofía griega antigua y del grupo de filósofos que se conocen como presocráticos o aquellos filósofos que se ubican antes de Sócrates. Como les comentaba, Heráclito es uno de mis filósofos favoritos y al mismo tiempo siento que no se le ha otorgado la importancia que merece, como si se ha hecho, por ejemplo, con Aristóteles y Platón. Y pues lo que trataré de hacer es mostrarles algunos elementos de su pensamiento y por qué me parece tan interesante y vigente. No importa si usted estudia filosofía o no, tiene que conocer Heráclito. Créame que me lo va a agradecer. Créame. Seguramente en algún momento han escuchado una de las más famosas frases de Heráclito, quizás sin saber que es de este pensador y que tiene que ver con un río. Sí, con un río. Por cierto, ahora que lo pienso, yo nunca me he bañado en un río. Usualmente se presenta así. Un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río. Pues me imagino que cuando hablaba de hombre, pues se refería a una mujer también. O eso espero, no sé. Pero, pues, ¿cómo es eso de que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río? Pues, Si el río es ese mismo río y nosotros, pues, somos nosotros y nosotras mismas. O sea, ¿qué quiere decir Heráclito con eso? comencemos leyendo qué es lo que dice exactamente Heráclito en uno de sus fragmentos filosóficos. Heráclito dice, en los mismos ríos ingresamos y no ingresamos, estamos y no estamos. Es medio poético también, bonito. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que un hombre, una mujer, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río? Bueno, esta idea está asociada a la idea de cambio, ¿bien? ¿Por qué no nos podemos bañar dos veces en el mismo río? Porque el río está en constante fluir, está esta asociación del río con el agua que fluye, con el agua que corre. Por tanto, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río porque el río no es el mismo, porque está cambiando constantemente. Pero no solamente el río no es el mismo, nosotras y nosotros pues tampoco somos los mismos, tampoco somos las mismas. Es decir, en la misma medida en que el río está cambiando, deviene, fluye, en esa misma medida nosotros estamos cambiando, fluyendo y devenimos de manera constante. Por eso no nos podemos bañar dos veces en el mismo río porque el río cambia y cambiamos nosotros. Y la segunda vez que ingresamos en ese río, ni el río es el mismo, ni nosotros tampoco. Como quizás hubiese dicho Heráclito, estamos en constante ser y no ser. Algo que luego Parménides, pues, repito, algo que luego Parménides, pues, lo dijo de una forma, pues, completamente diferente. Pero esa es otra historia y lo dejaremos para un próximo episodio. Ahora, esta frase del río, del hombre, de que no se puede bañar, de que ingresamos y no ingresamos, es expresión de una de las teorías más importantes de Heráclito
y, en mi opinión, una de las más importantes de toda la historia de la filosofía, que es la teoría del devenir. Y esta teoría sostiene que todos los fenómenos de la realidad, incluyéndonos, se encuentran en constante cambio, en una perenne transformación. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma de manera inmanente y de manera constante. Todo está cambiando constantemente, todo el tiempo, perennemente. Así que sí, amigas y amigos, todo cambia, todo fluye. Díganme si no es esto una genialidad. Lo es, lo es. Por tanto, si usted el día de hoy se siente triste, si su ex le dejó, por eso es ex, o sea, si no le va muy bien en la vida, tranquila, tranquilo, que eso va a cambiar, se los aseguro. Claro, no sabemos si ese cambio es para bien o para mal, no sabemos si se va a poner peor, pero esperemos que no. Hay una frase muy coloquial que dice así: lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, porque eso implica que va a haber una transformación. Es muy heraclitiano, quizás no nos habíamos dado cuenta, pero así es. Entonces, el hecho que estemos en un cambio constante es una certeza que pudiésemos decir que es irrefutable. Sí, irrefutable. Lo interesante con los cambios es que no los podemos controlar, al menos no como quisiéramos. Ellos son y no pueden dejar de ser. Aunque no queramos, las cosas van a cambiar. Y esto se ve en nuestras vidas cuando tratamos de aferrarnos a algo, en los gobiernos, en las ideologías, y hay muchísimos otros ejemplos. Independientemente de cuánto nos aferremos a algo, gubernamentalmente, personalmente, estatalmente, religiosamente, socialmente, pues los cambios están ahí y no los podemos detener, no los podemos frenar, forman parte de, porque nada es inmutable, pues ahí con el perdón de nuestro amigo también bien ponderado Parménides, que en algún momento quizás veamos, quizás no, veremos. Nada es inmutable y por tanto, pues todo está en esa transformación y esto es algo que no podemos evitar porque forma parte de la esencia de lo que existe de manera general, de manera universal. Y esto se ve con muchísimas cosas y nosotros los seres humanos tenemos esta tendencia a querer anquilosar todo, querer hacer que todo sea perpetuo, que nada cambie, porque obviamente aquí hay implícita pues muchas cosas, relaciones de poder, hay elementos culturales y demás, pero la historia ha demostrado que independientemente que hasta cierto punto podamos manipular pues la realidad hasta cierto grado, vamos a decir, pues nunca vamos a poder frenar los cambios que se vayan a dar en la realidad porque son necesarios, son así y no pueden ser de otra manera. El hecho de que ocurran, ahora, ¿cómo pueden darse esos cambios? Eso sí quizás lo podemos influir en ello de diversas maneras, pero en el cambio en sí mismo, en que ocurra un cambio, sea del tipo que sea, eso es algo que no podemos controlar. Porque decir que controlamos que algo cambie es como si dijésemos que controlamos el tiempo. Es algo que no podemos hacer, queramos o no, porque hay una carga de objetividad en el cambio, en la transformación, como hay una carga de objetividad en el tiempo. A fin de cuentas, no es otra cosa que movimiento, transformación. Entonces, el cambio tiene una asociación directa también con el tiempo. No podemos controlar el tiempo, no lo podemos detener, como no podemos controlar del todo, pues tampoco los cambios, y no podemos detener que los cambios se manifiesten en nuestra vida y en la realidad. Esta teoría del devenir, a su vez, está asociada directamente con una segunda teoría que para mí es fundamental, incluso para una de las creaciones filosóficas más importantes, que es el sistema dialéctico hegeliano.
Hegel, para los que no saben, es un filósofo alemán que es el papá de los papás de los papás de los papás de la filosofía, por lo menos de la occidental. Y esta teoría es la teoría de los opuestos. Y quizás en física han escuchado que los opuestos se atraen, y sí, los opuestos se atraen, pero para Heráclito no solo se atraen, sino que están en tensión, en lucha, en conflagración. Toda la realidad está llena de opuestos. Y Heráclito nos dice algo así: lo frío, lo caliente, lo seco, lo húmedo, la luz y la oscuridad, entre muchos otros opuestos. En palabras del propio Heráclito, para ser un poquito más exactos, lo que se opone es concorde, y de los discordantes se forma la más bella armonía, y todo se engendra por la discordia. Qué lindo. Y esta tensión que los opuestos generan, que generan precisamente por ser opuestos, y la podemos ver, por ejemplo, en la tensión que se genera entre una ideología de derecha y una ideología de izquierda, que son opuestas. Entonces hay una tensión constante entre estas dos ideologías, opuestas o supuestamente opuestas, porque ya sabemos cómo funcionan este tipo de cosas, pues ya en una realidad política o social. Pues. Ajá. Lo interesante con esto es que para Heráclito esta tensión o esta lucha que hay entre los opuestos, y yo no sé por qué cuando yo hablo de este tema siempre hago así con las manos, así, como que quiero graficar muy bien cómo se genera pues esta pelea abstracta entre los opuestos, abstracta en algunos casos, pues y en otros casos no tan abstracta, en otros casos pues sí es un poco más pues, material, ¿sí? Pero esta tensión que generan los opuestos para Heráclito es algo positivo, es algo muy positivo, a diferencia de lo que creían, por ejemplo, el resto de filósofos naturalistas, como puede ser Tales, Anaximandro, entre otros. Es decir, para el resto de filósofos naturalistas, sobre todo antes de Heráclito, la realidad estaba conformada por opuestos, así como lo entiende Heráclito, pero esta tensión que generaban los opuestos debía ser armonizada, debía ser equilibrada, para que la realidad fluyera y estuviese pues, en un equilibrio. Equilibrio, repito, en un equilibrio. Ahora sí. Y llega Heráclito y dice, ey, espérense un momento, porque no necesitamos equilibrar esa tensión que genera todo aquello que sea opuesto. ¿Por qué razón? Porque es esta lucha, es esta conflagración, es esta pugna lo que constituye la armonía de la realidad. Es decir, la armonía de la realidad, lo que equilibra a la realidad, es precisamente la tensión que existe entre los opuestos. Parece una especie de paradoja, pero no. Y esto Hegel, el papá de los papás, ¿recuerdan? Lo entendió muy bien. Posteriormente, mucho tiempo después. Y eso no es todo, porque Heráclito es Heráclito, ¿verdad? Y Heráclito va más allá y plantea que los opuestos constituyen una unidad. Es que es genial, Heráclito, genial. ¿Qué quiere decir eso de que los opuestos suponen una unidad? O sea, los opuestos son opuestos porque se contraponen entre sí. Es decir, la esencia de uno constituye la negación del otro, por eso son opuestos. Es decir, mi existencia supone la negación de mi opuesto. Entonces, ¿cómo es que eso va a generar una unidad? ¿Cómo va a ser una unidad? ¿Es posible esto? O sea, ¿cómo entender esto? ¿Es posible? Sí es posible. Vamos a ver cómo es que Heráclito explica esta idea que para mí es genial. O sea, ni tengo que decirlo. Es genial, muy genial. Pero primero vamos a leer lo que dice Heráclito, por lo menos en la traducción al español, porque algo que les tengo que comentar es que yo, pues griego no sé, entonces, pero tengo mis fuentes por ahí y tengo fragmentos filosóficos de Heráclito y de otros filósofos de la filosofía antigua griega, que los tengo ahí como una joya porque no lo encontramos muy fácilmente. Entonces Heráclito dice, o eso creemos nosotros en español que dice,
Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se vuelve húmedo. Ahora que lo pienso, pues, está medio rara esa frase, pues pareciera otra cosa. Pero, obviemos eso. Podemos pensar, bueno, ¿y qué tiene eso de inteligente? ¿Qué tiene eso de genial o de interesante? Pues sí, las cosas frías pues se calientan y pues lo húmedo se seca y pues sí, pero, o sea, ¿qué pasa aquí? Esto es una genialidad porque aunque esta frase se ve así de manera muy sencilla, lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Por qué los opuestos suponen una unidad? ¿Y qué quiere decir que lo frío se calienta y que lo caliente se enfría? Porque la existencia de los opuestos dependen de su contrario. ¿Cómo explicamos esto? Tomemos de ejemplo dos contrarios bastante conocidos por todos nosotros: el bien y el mal. ¿Por qué estos opuestos podemos decir que suponen una unidad desde la perspectiva de Heráclito? La esencia del bien supone la negación del mal y la esencia del mal supone la negación del bien. Con otras palabras, para que el bien sea, para que el bien exista, tiene que existir el mal, tiene que ser el mal. ¿Por qué? Porque el bien es la negación del mal y el mal es la negación del bien. Si el mal no existiera, ¿pudiésemos hablar de lo bueno o pudiésemos hablar del bien? No. Entonces, los opuestos suponen unidad precisamente por esto, porque no solamente son contrarios, no solamente son diferentes, sino que su oposición radica en que la existencia de ambos depende de su otredad opuesta, de su otredad contraria. Esto es, señores, dialéctica pura. Díganme que no, díganme que no. Claro, hago un paréntesis acá y pues hay una diferencia entre devenir y dialéctica que, por cierto, en mi cuenta de Instagram, aquí voy a aprovechar para hacer pues una publicidad en mi cuenta de Instagram, que se las voy a dejar acá, así. Hice un reel donde explico la diferencia entre el devenir y la dialéctica, porque tienen una diferencia, no es la misma cosa. Entonces les sugiero que vayan a mi cuenta de Instagram, busquen ese reel y pues ahí podrán ver la explicación. Pero digamos que en esencia, esta idea de Heráclito, esta concepción sobre los opuestos, constituye la base principal de la dialéctica, por lo menos desde mi opinión. Y si ustedes consideran algo distinto a esto, pues por favor déjenlo en los comentarios porque me va a encantar leerles. Claro que sí. Pero esto no es todo. Donde Heráclito llegó y mandó a parar, como decimos en Cuba, en mi tierra caliente, fue cuando entiende que esta tensión entre los opuestos, esta conflagración, esta lucha, es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque es lo que genera el devenir. Es decir, lo que propicia la transformación de la realidad es la lucha que se generan entre los opuestos, o sea, las contradicciones. ¿Cómo decimos esto en un lenguaje que sea más humano? Piensen por un momento que todos pensáramos de la misma forma y tuviésemos los mismos accionares. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que se transformaría algo si nuestra realidad fuese homogénea? Si nosotras y nosotros dentro de esa realidad fuésemos homogéneos también, es decir, fuéramos iguales, nos viéramos de la misma forma, pensáramos de la misma forma, tuviésemos la misma ideología, la misma perspectiva, la misma forma de conocer, las mismas ideas, ¿hubiese algún cambio? ¿Se transformaría algo? Obviamente que no. Y esto es así porque la realidad en sí misma, el universo en sí mismo, es heterogéneo, es diverso, es contradictorio. Y son esas contradicciones quienes, así como lo entendió Heráclito de manera brillante, generan las transformaciones de la realidad, generan los cambios. Solamente pensemos que
todas esas transformaciones que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad fueron generadas por un pensamiento disidente, por un pensamiento contrario, por un pensamiento que se opuso a un pensamiento establecido, a un pensamiento tradicional, a una forma tradicional, para la redundancia, pues de entender a la realidad y de entender pues las estructuras que conforman esa realidad, a las sociedades, de la manera en la que lo queramos ver. Entonces, para que las cosas puedan transformarse, pues es indispensable la diferencia, es indispensable lo heterogéneo, lo diverso, la oposición. Obviamente, esto, así dicho, pues suena muy bonito, pero en la práctica, sobre todo en la práctica política, en la realidad socioeconómica, pues no se ve como algo muy común, porque obviamente hay una disposición a frenar las transformaciones de la realidad, sobre todo desde un punto de vista político, social y económico, porque hay cuestiones como estructuras de poder, relaciones de poder, status quo que se quieren mantener, porque hay intereses mediando estos estatus, y pues hay esta pues reticencia siempre a todo tipo de cambio, a todo tipo de transformación, y eso también lo podemos aplicar a nuestra vida privada, a nuestra vida personal, a lo cotidiano, es decir, esta tendencia que tenemos a no querer aceptar el cambio y pues a querer quedarnos estancadas y estancados en lo que conocemos, en lo que nos es cómodo, pues es muy común. Ahora, ¿podemos evitar el cambio? ¿Podemos evitar la transformación? Pues la verdad es que no. Quizás la podemos dilatar, pero evitarla no. El cambio, los cambios y las transformaciones son inminentes y no podemos trascenderlos ni ir contra ellos. Entonces, mis queridos amigos y amigas, la transformación constante de las cosas está presente en todo lo que hacemos y somos. Está presente más allá de nosotros. Objetivamente hablando, porque, como vimos hace un momento, pues a esta transformación y movimiento pues también se le conoce como tiempo, bien, si lo queremos ver de esta forma física objetiva. Así que la próxima vez que quieran detener el tiempo, que sé que lo han querido hacer, les conozco, sí. La próxima vez que quieran frenar el cambio, porque también sé que lo han querido hacer, yo también lo he querido hacer, por supuesto. Acuérdense de nuestro amigo filósofo Heráclito, de lo contrario se van a llevar un gran fiasco. Háganme caso, yo también me voy a hacer caso. Espero que este breve análisis sobre Heráclito y su pensamiento, obviamente faltan muchísimas cosas por decir de Heráclito, como su teoría sobre la investigación, las condiciones que para Heráclito hacen posible la investigación, cómo Heráclito entiende el conocimiento, su teoría, que es una teoría que me encanta, sobre lo que él entiende como el hombre dormido y el hombre despierto, que también tiene una vigencia muy interesante en la actualidad. Pero pienso que por este episodio lo que les he platicado es suficiente. Me quería centrar más que todo en la teoría del devenir y en su teoría de los opuestos, porque es lo que me parece más importante y es lo que les quería compartir. Entonces espero que les haya gustado. Si quieren más información sobre Heráclito, si quieren conocer más a profundidad estos elementos que les he compartido, pues pueden hacer su revisión, pueden buscar un poco más de información al respecto. Y pues recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, por favor. Ahí estoy compartiendo historias, estoy compartiendo posts, estoy hablando y pues sí, haciendo preguntitas y tratando de tener una interacción más directa con todas y todos ustedes. Mi cuenta de Instagram, ¡charán!, de nuevo aquí, @sinfilosofía_podcast. Y pues también recuerden seguirme en Spotify y en YouTube, aquí, YouTube, como Sin Filosofía. Comenten, den like, compartan, suscríbanse y pues eso. Y como siempre, gracias por escuchar una vez más. Nos vemos en el próximo episodio.